Yo también tengo un Omnitrix. Bueno, un Cosetrix. Capítulo 1. Hace 15 años. Se sintió jodidamente bien, el despertar, y descubrir que lo que había pasado con tu persona no fue nada más que un sueño, un mero sueño. Fue extraño, por así decirlo. Alan lo creyó así. Había jurado que se estaba desangrando, en aquella acera, a la orilla de esa calle en medio de la lluvia. Sus entrañas esparcidas en el pavimento mientras su sangre se mezclaba con las aguas residuales entre las rendijas que conectaban con las alcantarillas del subsuelo. Alan se había estremecido de solo pensarlo. Aliviado de que solo había sido un sueño, un mal sueño, la peor de sus pesadillas, se levantó para empezar con su nuevo día, o más bien, buscar la manera de orientarse, saber acerca de su paradero. El trabajo le llamaba y sus investigaciones le susurraban sin piedad. Tenía que aprovechar el día de hoy. Sin embargo, no pudo siquiera moverse un centímetro, su cuerpo, en especial su cabeza, se sentía demasiado pesado. Como miembro de las fuerzas especiales, su vida había sido un carrusel de casos drásticos y decisiones extremas. Aún sin haber terminado su carrera, se había alistado a las fuerzas del orden pensando en financiar sus investigaciones a costa de sacrificar algo de su tiempo para lidiar con niños como seguridad escolar. Solo tendrás que lidiar con niños, dijeron. Resultó que ahora lidiaba con criminales y narcotraficantes. Era un trabajo duro, incluso si la paga era más o menos buena. Aún seguía siendo duro, y muy arriesgado. En opinión de Alan, su vida y su investigación valía mucho y por lo tanto, ni todo el dinero del mundo dentro de las fuerzas sería suficiente para cubrir el riesgo que representaba su profesión. Por eso se esforzaba en terminar su carrera, concluir su investigación. En cuanto pudiera completar su trabajo de vida, dejaría las fuerzas de inmediato y se dedicaría completamente al conocimiento y la invención. Soñaba con algún día trabajar en el Instituto Broad en Mitty-Arbor, esa fantasía había contribuido a su meta en la vida, de lograr el mayor cambio de la humanidad, la siguiente evolución de la genética humana. Ese era su día a día, con cada investigación del cual había entregado su alma y cuerpo. Como hombre soltero, más por sus exorbitantes deudas que por otra cosa, se había vuelto un gran repelente de mujeres. Hombre sin dinero, y obsesionado con las cosas de nerds era lo opuesto al encanto masculino. Sin hijo y teniendo 25 años, en excelente salud, estaba en su apogeo de su juventud. No estaba interesado en formar una relación de todos modos, trabajar para alcanzar su objetivo era su motivación. Saber que aún estaba a tiempo para cosechar sus frutos siendo aún joven fue como un sueño para Alan. Sin embargo, no podría seguir avanzando cuando ni siquiera podía levantar su cabeza. ¿Qué demonios? No pudo evitar pensar con aparente sorpresa. Ahora que lo notaba, su cuerpo se sentía extremadamente débil. Alan se imaginó que se sentiría tan débil como ahora. Como un activo de las fuerzas especiales, su físico debía ser óptimo y por encima del promedio en el departamento de las capacidades físicas. Por otro lado, era fuerte comparado con sus compañeros de clase. Prácticamente era la mole de su grupo, el encargado de las cuestiones pesadas. No fue coincidencia que no pudiera levantarse de la cama suave en el que se encontraba recostado. Pues incluso le costaba girar su cabeza, pues su cuello no cooperaba mucho con sus órdenes. Fue una lucha lograr girar su cabeza para orientarse. Al hacerlo, sus pensamientos confusos colacionaron al contemplar parte de lo que consistía su entorno. ¿Qué demonios es este lugar? Para Alan fue como una escena de pesadilla. Se parecía a un entorno de una película de pesadilla que había visto una vez con uno de sus compañeros, en el que había un pequeño psicópata en el cuarto de un infante. Por lo que veía, parecía estar encerrado en alguna especie de cuna, con pequeños planetas de plástico girando sobre su cabeza, carteles de superhéroes extraños y muñecos de peluches de héroes raros y cohetes de peluche. Era una vista de pesadilla para Alan. «Por Dios, ¿dónde demonios estoy?», Alan dijo con completa conmoción. Pero había estado más conmocionado porque en vez de que su voz se escuchara, de él solo había salido un balbuceo. En aquel lugar perturbador para su vista, trató de formular una palabra, una vocal, maldiciones, pero solo pudo generar gárgaras y sonidos ininteligibles. Trató y trató por tanto tiempo que por frustración y desesperación, su cuerpo involuntariamente había generado un impulso primitivo que jamás esperó volver a hacer por mucho tiempo. Empezó a llorar. Un grito de un recién nacido recorrió la habitación, un grito que Alan de una vez por todas reconoció. Era él, aquel recién nacido que lloraba, y ante la comprensión de su situación, le fue imposible no dejar de hacerlo.
Después de todo, su sueño, aquella pesadilla, había sido algo más que un sueño. Unos minutos más tarde, la puerta de la habitación en el que se encontraba llorando se había abierto, de ella, había ingresado una mujer de tez caucásica, aunque extrañamente su cabello era azul. No de manera artificial, más bien, parecía algo natural. Era una visión extraña para él. Sin embargo, lo más extraño fueron sus ojos, sus 3 ojos. No tenía pupilas, ni escleróticas. Solo era luz. Sus ojos desprendían luz, una tenue que no le molestaba a pesar de estar viéndolo directamente. Ya cariño, todo está bien, la mujer se acercó a su cuna, se inclinó y le sonrió con ternura y calidez. Para Alan, esa muestra de afecto fue desconcertante, sin embargo, había funcionado en cierta manera, ya que había dejado de llorar, aunque solo era por la confusión de alguien tan extraño e ilógico, incluso si ella parecía tan real tal y como la observaba. Dios mío, ¿qué demonios es eso? Alan pensó, trató de buscar algo en el lado derecho de su entera, palpando su cadera por instinto. Pero al notar que no tenía fuerza siquiera para hacer ese movimiento, su cuerpo se desesperó y comenzó a moverse de manera errática, volviendo a llorar nuevamente. Oh, cariño, tranquilo. Mami está aquí, la mujer, preocupada por el llanto errático del niño que se encontraba en la cuna, desconociendo la naturaleza de la situación, tomó la decisión de tomarlo para tratar de calmarlo. Pues para ella, su bebé levantó la mano para que le cargara, algo que hizo. A pesar de la situación de la alta hora de la noche y los tediosos e insoportables llantos, la mujer no se quejó y Alan poco a poco fue calmándose al notar que la mujer no había hecho nada drástico más allá de tratar de consolarlo. El extraño idioma que parecía ser asiático había dejado a Alan más o menos calmado, aunque aún cauteloso por las acciones de la mujer. Sin embargo, poco a poco, sus fuerzas se desvanecían, y un sueño le estaba reclamando. Ya, mami ya está aquí. Ella decía, aunque Alan no comprendía los sonidos inteligibles de la mujer. Se suponía que habías comido recientemente, no puedo creer que ya tengas hambre tan pronto. Pues bien, vamos a comer. Dijo. Lo siguiente que había pasado fue que Alan había sido recostado en los brazos de la mujer cerca de su pecho, mientras ella bajaba un lado de su blusa. De manera descarada, con su seno a la vista, justo en la cara de Alan, se le había puesto en la boca. Vamos, come, mi pequeño campeón. Ella le sonrió. Alan llegó a la conclusión de que su situación más rápido de lo que había pensado. Pues, las señales estaban allí, eran más que obvios. A pesar de la irracionalidad de las cosas, los hechos hacían un pretzel su sentido de la lógica. Tuvo que pasar un año para que Alan comprendiera que lo que había pasado a la perfección. Resultaba que la muerte espantosa de sus sueños fue eso, una muerte espantosa, su propia muerte. Era el recuerdo de su antigua vida, los últimos momentos de mi vida anterior. Una muerte miserable, él, esparcido en aquel pavimento, su sangre entre el agua de la lluvia fluyendo hacia la alcantarilla. Fue triste pensar que nunca había podido cumplir sus sueños, renunciar a las fuerzas para trabajar en lo que amaba verdaderamente. Pero su investigación no había desaparecido, estaba con él. Así que aunque su muerte no fue algo que pudo cambiar o evitar, por lo menos tenía una oportunidad. Aunque jamás pensó que esto de la reencarnación era real, no estaba interesado en comprobarlo. En todo caso, agradecía su segunda oportunidad, completar su investigación y tener su peculiaridad. Peculiaridad. El término de peculiar le parecía demasiado desconocido y desconcertante a Alan. Su madre era peculiar, su padre también. No sabía mucho al respecto, solo sabía que era algún tipo de superhabilidad que la gente en este mundo podía obtener al nacer. Es decir, nacer con poderes genéticos extraños y extravagantes. Era como una versión enrevesada de los cómics de los X-Men. Su madre, llamada Lois Watson, era una usuaria de peculiaridad, era aquella mujer que le había aterrorizado hace un año atrás. Había resultado que su madre tenía la habilidad de desprender luz de sus ojos o algo así. Aún no comprendía con precisión su verdadera función. No sé mucho acerca de este mundo. Solo sé que algún día, también tendría su propio poder, mi propia peculiaridad. Alan sonrió amando más su nuevo mundo con todos y sus extravagancias. Apenas podía dar algunos pasos, estando casi todo el tiempo encerrado en la casa junto con Lois. Estaba ansioso porque pasaran los años. Años más tarde, Alan había recopilado información relevante. Lois, su madre, era una extranjera con residencia japonesa. No tenía familia, por lo tanto, jamás había vuelto a su país natal, los Estados Unidos.
Su padre, Damian J. Watson, era un hombre de negocios dueño de una empresa especializado en el desarrollo de equipo de soporte para peculiaridades defectuosos o deficientes, para aquellos con peculiares que dificultaban la vida de sus usuarios. No todas las peculiaridades eran apreciadas o buenas e interesantes. Ese pequeño detalle era lo que le asustaba. Un ejemplo de esto era su padre. Damian parecía una persona normal a simple vista, pero tenía la peculiaridad de absorción de energía. Pero la fisionaba y generaba mucha más energía. Parecía ser una buena peculiaridad de no ser que era imposible retener en su cuerpo. Sin mencionar que desprendía una potente radiación de su cuerpo. Por lo tanto, necesitaba un traje especial para evitar dañar y contaminar a todos y todo. Sin embargo, conoció a Lois. Resultaba que no solo era su media naranja, ella también tenía una peculiaridad que le daría una vida normal a Damian. Alan se había dado cuenta más adelante que la peculiaridad de Lois le permitía absorber cualquier tipo de energía y retenerlo en el cuerpo, para también proyectar esa energía a través de sus ojos. Para su padre, la vida con su madre era especial, el uno para el otro. Por otro lado, Alan nunca pensó que su madre fuera una científica, aplicada a la genética. Había sido reconocida por la publicación de un artículo que hablaba sobre la teoría de la impotencia peculiar en los impeculiaridades, llamados aquí como Mukosei, o Kirkles. Alan no sabía mucho acerca de ese término, pero intuía que se trataba de personas sin poderes. La vida siguió. Encerrado dentro de su habitación, Alan estaba aburrido. Creo que es hora de salir de aquí. Pensó en busca de aire fresco. Alan observó la silla en el que se encontraba sentado, rodeado de cubitos y juguetes de tal héroe llamado Endeavor. Se levantó, apenas teniendo equilibrio de su regordete cuerpo de un año, caminó sin prisa hacia lo que parecía ser una puerta de madera. Alan ejerció toda la fuerza de su cuerpo y con esfuerzo, la deslizó. Abrió la puerta y salió de la habitación. Caminó por los pasillos de su casa, aún acostumbrándose por la alta desfinancia. Después de todo, sus padres parecían ser personas muy importantes en la escala de esta sociedad. Su madre, una experta en genética, y su padre, inventor, empresario y dueño de su propia empresa. Su casa era súper acogedora y tradicional. Con un estilo arquitectónico de estilo Shoin-zukuri. Sus estucaras hechos con materiales de madera, bambú y concreto en una pequeña proporción. La mayoría de sus divisiones del espacio siendo separados por fusamos y no muros de concreto. Suelos hechos con materiales de tatami, puertas corredizas y el pasillo que rodeaba la casa, el engawa que trataba de encontrar con el fin de encontrar el jardín interior. También tenía un gran patio trasero con un árbol de cerezos. Odiaba esas hojas caer y ensuciar el suelo. Le fastidiaba 10 minutos de su tiempo de vida recogerlos. Alan logró bajar las escaleras de cristal, con esfuerzo en realidad. A pesar de sentirse cansado, siguió por la sala hasta que pensándolo mejor, pensó en algo más atractivo y se dirigió hacia el televisor de 60 pulgadas que se encontraba en la sala de recreación. Justo cuando estaba a punto de subir al mueble de cuero, una mano le había sostenido con firmeza. ¿Adando vas, chico curioso? Damian, quien estaba vestido de su traje de trabajo, lo había tomado entre sus brazos. Alan observó a su padre, quien le sonreía. Se sentía incómodo ya que a pesar de ser un niño nuevamente, su conciencia seguía siendo el de un adulto. Su padre era de una tez morena, barba al ras, ojos celestes. Lo más raro de todo eran las venas que resaltaban alrededor de sus ojos, por no decir que todo su cuerpo era la energía que había fisionado de manera continua. Podría decirse que Alan podría estar en peligro de dosis radiación, pero no era el caso. Su madre Lois, había reducido la cantidad de energía acumulada dentro del cuerpo de su padre, reduciendo la potencia radiactiva a la potencia de un teléfono celular. Damian se dirigió hacia la cocina con Alan a cuestas, tomando el cabello de padre para tratar de dejar el mensaje de que lo dejara. También comía el cabello de su viejo para tratar de tener en su cuerpo el ADN de su padre en su sistema. Así conseguir una combinación de la peculiaridad de mis padres. De solo imaginarlo, Alan pensó. Sería capaz de acumular la energía, fisionarla para acumular más energía en cantidades masivas, y retenerla como Lois para luego proyectarla desde sus hijos, o a través de cualquier lugar de su cuerpo. Una habilidad de tal magnitud, sería demasiado increíble. Nadie quería crecer tanto como él. Las peculiaridades en este mundo se manifestaban a partir de los 4 años, según había escuchado a su madre. Al fin llegas, ¿por qué tardaste tanto? Lois se acercó a su esposo, quien había colocado a Alan en una pequeña silla para bebé. Un puré de papas sin sal estaba frente a él.
Alan odiaba esta cosa, algo tan insípido como esto le dejaba sin fuerzas. El curioso es el responsable. Ese niño es demasiado curioso. Se escapó de la cuna y se fue de la habitación. Más tarde lo encontré en la sala, justamente tratando de alcanzar el control de la tele, Damián explicó, mientras Lois negaba con la cabeza. Ese niño. Lo juro, es muy inteligente para un niño de su edad. Lois dijo con cariño. Eso debería ser bueno, incluso aprendió cálculo a su edad. Es súper inteligente. Damián parecía demasiado orgulloso de haber engendrado un hijo de tal capacidad intelectual. Cálculo. Alan exclamó, más o menos fingiendo inocencia. ¿Acaso creyeron que les mostraría a sus padres que sabía de geometría? No, podrían considerarlo como un niño poseído. Aunque no tendría que estar exagerando las cosas, pues no podía borrar la inocencia de ese rostro de bebé. ¿Lo ves? Lo dijo de nuevo. Damián hizo énfasis en lo que Alan había exclamado. Muy bien, niño inteligente. Ahora vamos a comer. Lois se acercó a Alan y tomó la cucharita de puré. A regañadientes, comió del desabrido contenido y tragó lo más rápido que pudo. A propósito, tardaste demasiado anoche para ir a la cama. ¿Qué estabas haciendo en el taller? Lois preguntó. Estoy trabajando en un proyecto, Damián dijo, tomando un pecado de carne. Alan no dejaba de ver el tocino que su padre disfrutaba con celos en su corazón, él también quería carne. ¿Un proyecto? ¿Un peculiar deficiente de nuevo? Lois preguntó con lástima. Sí, Damián asintió con algo de lástima y cansancio. Casi sintiendo demasiada pena. Katsuma Yoichi. Es un niño con una peculiaridad de tipo mutante. Su cuerpo es una especie de gelatina transparente que expone sus órganos, tales como los ojos, el cerebro, genitales, intestinos, pulmones, todo de su interior. Pero sus huesos, músculos, no existe. Su estado es solo una masa amorfa. No tiene fuerzas para moverse porque no tiene nada de su cuerpo que le permita ejercer esa fuerza para empezar. Es una tortura para él y sus padres día a día, Damián explicó. Qué pena, Lois lamentó. ¿Alguna idea? Sí, Damián asintió. Cree un traje exoesqueleto acorazado. Un prototipo por el momento. Funcionaría como un balde andante para su cuerpo, usaría un internas neuronal para mover los mecanismos del traje mecánico. Lois asintió, algo extrañada. ¿Pero no sería complicado para el niño? ¿Cuántos años tienen? Lois preguntó. Tiene apenas 2 años, Damián contestó. Pero parece muy inteligente para su edad. Aunque, debido a su peculiaridad, gran parte de su energía en su cuerpo se destina a su cerebro. También su cuerpo le permite asimilar peculiaridades con el contacto prolongado. También procesa sus pensamientos más rápido que una persona convencional. Damián explicaba. Eso es increíble, Lois felicitó. No muchos ven eso como algo increíble, Damián no estuvo de acuerdo. Hubo un silencio entre ambos ante las palabras de Damián. Alan no sabía mucho al respecto acerca de lo que sucedía en esta sociedad de superpoderes, pero sí sabía que existían superhéroes que eran pagados por sus respectivos gobiernos. En pocas palabras, eran funcionarios públicos regulados por una quinta fuerza institucional, no sabía qué demonios era eso. Pero tenía en mente una institución que escuchaba mucho en las noticias. La Comisión de Asociación de Héroes. Alan no sabían mucho el sistema que regía este mundo. Era volátil y peligroso, tendiendo a desatarse una violencia desenfrenada cada cierto tiempo, así que no quería estar tan involucrado con el mundo de los héroes durante mucho tiempo en un futuro. Aunque por los balbuceos que su madre le decía y que más tarde logró comprender, la única manera de usar tus poderes libremente era, o siendo un héroe, o comprando una licencia limitada por una astronómica cantidad de dinero. ¿Por qué? No sabía. Supuso que era cosa del control sobre la población. Aunque, dijo Lois sonriendo. Dirigió su mirada hacia Alan, y le agarró un lado de su mejilla. Parte de su puré se había salido de su boca por las acciones de esta mujer demasiado cariñosa. Tú serás estancial para mami. Sí que sí, él mi niño especial de mami, le pequeño héroe de mami. Ella festejaba con cariño y babosadas. Lois, deja al niño. Aún no puedo creer que quieras que nuestro hijo sea un héroe. Damián decía, un poco desconcertado por las cosas de su mujer. Uno diría que las madres querrían velas por la absoluta seguridad de sus hijos, no desear que sus niños se lanzaran al peligro, especialmente hacia una profesión tan peligrosa como la del heroísmo. ¿Por qué no? Lois refunfuñó, era evidente que sus gustos por los héroes. Nuestro hijo podría heredar una buena peculiaridad. Ella explicó.
Dado nuestro caso, hay altas probabilidades, Damián no parecía tan interesado en eso. Después de todo, no le gustaba su peculiaridad. Se desharía de ella en poder tener la posibilidad. Era dañina, para el ambiente y para los seres vivos, era como un generador de cáncer con piernas. Pasó la mayor parte de su vida encerrado en aluminio con una ligera capa de agua especializada hasta conocer a Lois. Ella le había permitido vivir una vida más normal. Claro que sí. Todos los niños aman a los héroes. Y cuando nuestro Alan crezca, de seguro que ese será el sueño de nuestro hijo. Porque ¿quién no quisiera usar sus peculiaridades hoy en día? Ella dijo sonriéndole a su hijo con amor. Alan le había encontrado algo de lógica a sus palabras. Él quería usar su peculiaridad aún sin manifestarse. Él tendrá un gran don. Ella dijo con complacencia. Alan también lo creía así. Tanto así que había exclamado la palabra héroe, en frente de sus padres, para la alegría de Lois y el suspiro de Damián. Alan anhelaba cumplir los 4 años, no aguantaba las ansias. Porque cuando llegara el tiempo, definitivamente lograría generar un impacto en el mundo. Lo siento, señor y señora Watson. Me temo que su hijo no posee una peculiaridad. Pero, años más tarde, Alan se había encontrado con la sorpresa y la conmoción de que jamás podrían desarrollar una peculiaridad. Fue tal el shock que había dejado caer un corrido eléctrico que él mismo había creado con el taller que le había hecho su padre. Actualidad. Alan observaba la gran sede del agua frente a él. Mientras observaba, no pudo evitar levantar su brazo derecho para poder ver el gran reloj que casi cubría su antebrazo. Miró hacia su izquierda, encantándose con su amigo, un chico encerrado en una especie de armadura corpulenta que retenía su cuerpo amorfo en su interior. Ambos sonrieron, al menos Alan lo hizo, ya que Yoichi era incapaz de hacerlo con naturalidad. Ambos asintieron y se llenaron de determinación, Alan más que cualquier otro, porque lo que mostraría en esta prueba sería un acontecimiento único en la historia, la cosecha de su investigación pasada tomando forma única en su nueva vida. Era el momento de ganar su lugar como un héroe, era momento de salvar a la humanidad de lo que pronto los condenarían. Y para eso, primero tendría que empezar